Buenas noches, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los continúe bendiciendo. En esta noche miércoles que tenemos el privilegio y la oportunidad de predicar la bendita y hermosa palabra. Entonces, mis amados hermanos, compartiéndoles desde acá, desde la Iglesia Fuente de Amor a las Naciones, llorando fervientemente para que esta palabra llegue a sus casas, a sus hogares y cumpla el propósito por el cual es enviada. Entonces no soy yo, que sea el Señor haciendo la obra en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que vayamos a la bendita palabra. Vamos a abrir la carta a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12 y la leemos del versículo 1 en adelante. Dice así la bendita y hermosa y poderosa palabra. Dice, tiene un título, dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que seas tú tomando el control de mi vida, de mi mente y de mi corazón. Señor, que yo simplemente sea ese vaso, ese instrumento, pero que tú seas esa agua viva, Señor. Que seas tú tomando el control, que seas tú actuando, que seas tú llenando mis labios, que seas tú dando el mensaje a través de mí, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que abra nuestros oídos espirituales y nuestro entendimiento para poder entender y comprender lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Mis hermanos, este pasaje es muy hermoso y me ha inquietado mucho. ¿En qué sentido? Yo sé que la Biblia toda es hermosa y lo inquieta a uno, pero a mí en especial me ha inquietado porque dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Aquellos hombres de esa época, pioneros de la iglesia, lo que tuvieron que soportar, eran perseguidos. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Herodes estaba contento con los cristianos, ¿cierto? Y los echó mano, ¿para qué? Para enseñarles, para compartir con ellos, para premiarlos. No, él echó mano, ¿para qué? Para golpearlos, torturarlos, ultrajarlos, asesinarlos. Y dice que mató, en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Él mismo lo mató. Él mismo mató a espada a este discípulo, a Jacobo. Entonces, hermanos, vemos que la iglesia ha sido perseguida. Antes la perseguía ¿quién? Estaba perseguida, estaba comandada por líderes religiosos. Antes eran los fariseos, saduceos, aquellos sumos sacerdotes quien perseguían a los discípulos, perseguían a la iglesia. Pero vemos, hermano, en este pasaje y en este contexto que aquí se une uno más a la persecución, un hombre llamado Herodes, un político. Ahora vemos cómo la política y el gobierno se une para perseguir a la iglesia. Antes eran los líderes religiosos, ahora se une un enemigo más. ¿Quién? El gobierno y la política. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo. Si lo traemos para nuestros contextos, para nuestros tiempos, vemos que eso ya está ocurriendo, hermanos. Ya está ocurriendo, quizás no en nuestro país hasta el momento, gloria a Dios,
Pero si nos vamos a otras partes del mundo, por ejemplo en el Medio Oriente, en Afganistán, Pakistán, en otras partes, en China, aún aquí en América Latina, yo creo, cómo son perseguidos por los gobiernos, cómo están levantando leyes que van en contra de la palabra y en contra de los cristianos. Cada día se levantan más leyes para perseguir y asolar a la iglesia. Antes eran líderes religiosos, ahora ¿quiénes son? Líderes políticos. Y no se sorprenda, hermanos, que aún levanten leyes que les da derecho a ellos para encarcelar y para matar a cristianos, hermanos. Eso ya está ocurriendo en el otro continente. Levantan leyes que van en contra de Dios. La pregunta que yo me hago y les hago: ¿qué vamos a hacer cuando esto nos ocurra, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Quizás nosotros no lo estamos viviendo, pero hay otros hermanos que sí lo están viviendo. Pero ¿qué vamos a hacer cuando eso llegue? Cuando eso ocurra. Lo que ocurrió con Pedro, cuando leemos este pasaje, lo que ocurrió con Pedro y con Jacobo nos puede ocurrir a nosotros. No estamos exentos a que pase eso. Acá yo hago un signo de interrogación y digo: hermanos, ¿qué papel juega la iglesia? ¿Qué papel juegas tú como creyente y qué papel juego yo como creyente? ¿Qué estamos buscando? ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos buscando una iglesia, estamos buscando un evangelio o un cristianismo donde todo sea color de rosa? Donde solamente sean aplausos, donde sea todo chévere, amor, amén, sí, amor, pero el que viene de Dios. Donde sea todo comodidad, confort, bendecidos, prosperados y en victoria. Donde todo sea color de rosa. Hermanos, ¿estás buscando tú esa clase de cristianismo o esa clase de evangelio? ¿O tú como predicador o tú como pastor estás predicando ese tipo de evangelio? Donde todo es chévere, donde todo es relax, donde todo es comodidad, donde todo es color de rosa. Pues hermanos, déjenme decirles que ese no es el evangelio que la Biblia a mí me enseña. Ese no es el cristianismo que a mí me enseña la Biblia. Cuando uno ve historias como esta, cuando uno va a la palabra de Dios y se encuentra con cosas totalmente diferentes. Vea, y en aquel mismo tiempo Herodes echó mano a la iglesia, algunos de la iglesia, para matarles, para torturarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hermanos, entonces, ¿en qué contextos nos paramos nosotros? ¿O qué estamos haciendo nosotros? ¿Y quién era este tipo? ¿Quién era Herodes? ¿Quién era este personaje? Vea, este Herodes era Herodes Agripa, un tipo muy cruel, demasiadamente cruel, nieto de Herodes el Grande y nieto de Marian, una judía. A través de su abuela Marian, Herodes pudo reclamar su descendencia judía. Esto es historia, hermano, es lo que le estoy leyendo, es historia. Y explotó este hecho al máximo, o sea, sacó provecho de eso. Y ¿sabe quién era este man? Un estratega político muy brillante, tremendo estratega político brillante. Ofrecía sacrificios en el templo en las fiestas de los panes sin levadura. Las autoridades judías, como los grandes sumos sacerdotes, le concedían el honor de leer públicamente un pasaje de la ley y se apegó a la ley mosaica. Se hizo
Un importante ¿para quién? Para los judíos. Para ganarse el favor de los judíos, para ganarse el afecto de los judíos, decidió perseguir a la iglesia, matar y torturar a la iglesia. Este es ese personaje, Herodes. O sea que la iglesia no tenía no solo un problema, que era perseguida religiosamente por los líderes religiosos. Ahora a esa persecución se le unía el gobierno de ese entonces, la política. Y un tipo tremendamente malo y perverso. Vea, hermano, los líderes políticos se venden al mejor postor, hermano. Ellos lo único que les interesa es agradar al mundo. Así tengan que matar, así tengan que levantar leyes que vayan en contra de Dios, inclusive se ponen en contra de Dios con tal de que de ganar el afecto de las multitudes. Entonces eso es lo que buscan los líderes políticos, se venden al mejor postor, a menos de que ese líder político sea un hombre temeroso de Dios. Pero uno no puede hacer mayor cosa allá en la política, la mayoría gana. Entonces, hermano, lo que ocurrió en el primer siglo en la iglesia primitiva nos está ocurriendo ahorita, hermanos, nos está ocurriendo ahora. Vea, y dice el versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue el primer discípulo en morir, pero antes hubo otro mártir. ¿Quién fue? Esteban, un diácono que murió apedreado. Después de Esteban fue cuando mataron al primer discípulo, a Jacobo. Para la primera iglesia, para la iglesia primitiva, no les tocó nada fácil abrirse en paso, hermanos. ¿Usted qué cree que les tocó fácil? Ser perseguidos por los líderes religiosos y aún se les une los líderes políticos, donde los perseguían para torturarlos, para matarlos, para echarlos presos, para darles látigo. O sea que, hermanos, no les tocó nada fácil. El dolor que ellos tuvieron que pasar fue tremendamente. Eso, hermanos, será lo que tendrá que vivir la iglesia, hermanos. Y ya lo estamos viendo, vuelvo y lo repito, ya lo estamos viendo en otras partes del planeta Tierra, hermanos. Vea, y no contento con esto, no contento con matar a espada a Jacobo, ¿qué más hizo este personaje, este líder político? Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿sí ve? Que a los judíos les agradó que Herodes matara a Jacobo. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué hizo más? ¿Qué más hizo? Procedió a prender también a Pedro. Mató a Jacobo, como quien dicen, no están muy contenticos que les haya matado a un líder, que les haya matado a Jacobo, ahora voy a apresarles a su Pedrito, a su Pedro, a Pedro. No contento con matar a Jacobo, apresó a Pedro. Si analizamos bien, hermanos, si vemos cómo actúa el diablo, cómo actúa el enemigo, si ve cómo actúa el enemigo siempre va por las cabezas. En este caso, ¿quién era la cabeza? ¿Quién era el que comandaba? ¿Y quién era el que lideraba? Jacobo y Pedro. Y fue por ellos. ¿Sí ve cómo el enemigo siempre ataca a la cabeza? A los líderes. A los líderes. Por eso el siervo de Dios, hermano, el pastor de Dios, los siervos de Dios, los líderes de Dios, los que tienen compromiso primeramente con el Señor, los que sirven en la iglesia, los que son columnas en la iglesia, somos los que vamos a ser más atacados. ¿Por quién? Por el enemigo, hermano. Por eso, entre más nos metamos más con el Señor, entre más usted ore, entre más clame y entre más
le sirva al Señor con amor, entre más lo busque, más va a ser atacado, hermanos. Más vamos a ser atacados. El diablo, hermanos, el diablo no ataca a un cristiano o a un creyente que solamente viene por ahí a la iglesia una vez al año, que no ora, que no lee la Biblia. A él no lo va a atacar, porque yo creo que ni para el diablo existe. Él siempre va a atacar a las personas, a los líderes, a las personas que logran impactar, por decirlo así, en este mundo, logran impactar con el Evangelio, con la presencia de Dios. Ellos son los que van a ser tremendamente atacados. Y entre más se meta uno con Dios, más va a ser atacado. Vea a estos hombres, Pedro y Jacobo, ¿quiénes eran? Tremendos líderes. Si vemos, por ejemplo, pues no lo voy a leer, pero si vemos en el capítulo, en la mismo Hechos, en Hechos capítulo 4 o en el capítulo 3, creo que el versículo 11, el primer discurso de Pedro, cuando se convirtieron 5,000, después 3,000, después así sucesivamente, era porque eran hombres tremendos de Dios, hombres que se metían con Dios. Por eso sí ve que aquí vemos que Herodes no se metió con cualquiera, fue con cabezas importantes de la iglesia, cabezas importantes, o sea, por decirlo así, en ese contexto, pastores o líderes que eran tremendamente usados por el Señor. Por eso los mató, por eso los echaba presos, por eso ahí vemos que el enemigo siempre va a dar esa a la cabeza, a los líderes, a los pastores, para tumbarlos, para desviarlos, para confundirlos. Y lo vemos acá, esta palabra nos lo enseña, hermanos. En el versículo 4 dice: y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vemos cómo Pedro estaba tan custodiado y asegurado. Dice que 4 grupos de 4 soldados, si multiplicamos, da 16 hombres, encadenado de pies y manos. ¿Y quién era Pedro? Tenía más, o sea, lo tenían tan rodeado, tan custodiado. ¿Y quién era Pedro? ¿Un violador? ¿Un criminal? ¿Era un terrorista? ¿O era un narcotraficante tan importante de la época para que fuera tan custodiado, para que lo tuvieran tan asegurado, por decirlo así? No, hermanos, simplemente era un siervo de Dios que amaba a Dios y que predicaba la palabra de Dios. Así de sencillo, hermanos. Y lo tenían tan custodiado como si fuera el peor criminal, para que no se les fuera a escapar. Hermano, y solamente por predicar la palabra de Dios. ¿Ve lo que hace el enemigo? Vemos a Herodes, un hombre que si la gente le aplaudía, él hacía. ¿Quién era Herodes? Un líder político, malo y perverso. Y todo lo que la gente le aplaudía, él lo hacía. Todo lo que la gente si tenía que matar, él lo hacía con tal de que le aplaudieran. Vemos en el versículo 3, viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a apresar también a Pedro. O sea, todo lo que la gente le aplaudía, él lo hacía. Si tenía que torturar, torturaba con tal de tener al pueblo contento. Si tenía que matar, mataba con tal de ganarse el favor y la popularidad del pueblo. ¿Sabe qué representa este personaje?
es un prototipo de un líder perverso, hermano, que solo quiere agradar a las personas, sin importar la maldad que tenga que hacer o el daño que tenga que hacer a otros. Eso es el prototipo de un líder malo y perverso. Y si lo tomamos para nosotros, cuando uno quiere ser un líder real, cuando usted y yo queremos ser líderes reales, nunca, pero nunca vamos a hacer las cosas para que la gente nos aplaude. Nadie nos va a aplaudir y tampoco vamos a agradar a nadie, hermanos. Así usted haga las cosas bien, no vamos a agradar a nadie, no vamos a tener contentos a nadie, nunca. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? Que usted y yo hagamos las cosas bien, correctamente, para agradar, ¿sabe a quién? A Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer es agradar a quién? A Dios. Lo que hizo Pedro, lo que soportó Pedro y lo que le causó la muerte a Jacob, ¿qué fue? Simplemente agradar a quién? A Dios. Agradaron a Dios hasta el punto de que uno le costó la vida, que fue que lo mataron a espada, y al otro ¿qué? Que lo apresaran, solo porque agradar a Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que agradar es a Dios, así sea y difícil. Eso tiene consecuencias, pero vale la pena agradarle a Dios. A Pedro le costó que lo encarcelaran, a Jacob le costó que lo mataran, pero agradaron a Dios y no a los hombres. Y vea lo que hizo, lo contrario que hizo este líder político, lo contrario que hizo este hombre, Herodes Agripa. Para agradar al pueblo, tuvo que hacer cosas malas y perversas para agradar a la gente. Pero como nosotros no estamos y Dios no nos llamó para agradar a las personas, sino para agradar a quién? A Dios, que es diferente. Entonces, mis hermanos, si queremos ser líderes, hombres y mujeres como Pedro, la tenemos difícil, hermano. Vamos, vea, así de sencillo. Si usted y yo queremos ser hombres y mujeres, líderes, como lo fue Pedro y como lo fue Jacob, usted y yo estamos en la lista negra de Satanás. Así de sencillo. Estamos entre los 10 más buscados por Satanás. Vamos a ser el blanco de Satanás. Hermanos, vamos a ver qué nos enseña la palabra. Vamos a Primera de Pedro y vea que esto lo escribió el mismo Pedro, el que fue apresado. Primera de Pedro. Bueno, eso es un versículo que yo todavía que todos tenemos que sabernos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice, el 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Vea, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si ve, hermanos, cuando uno hace las cosas bien para el Señor, como lo hizo Pedro, el diablo siempre está buscando, como león rugiente, buscando cómo nos puede devorar, cómo nos puede maltratar, cómo nos puede destruir, cómo nos puede acabar con nuestras propias vidas, acabar con nuestros ministerios, acabar con lo que Dios te ha dado, te ha entregado. Por eso, hermanos, vamos a seguir en Hechos. Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estaba custodiado como cual vil criminal, solo por predicar la palabra de Dios.
pero lo que me impacta en esta segunda parte del versículo 5 es, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Por quién? Por su líder. Vea lo que estaba haciendo la iglesia. Mire lo que estaba haciendo la iglesia. La iglesia hacía constante oración por su líder, que estaba preso. Hermanos, la iglesia en ese entonces tenía un arma poderosa, que esa arma era la que usaban, la oración, hermano. Mientras un líder había caído, el otro estaba preso, la iglesia, dice, y la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él, porque su líder estaba preso en ese momento. Ahora pasémoslo a nuestro contexto. Cuando vemos a nuestros líderes, cuando vemos a nuestros pastores que están en esa situación que estuvo Pedro, presos, pero no literalmente, sino acorralados por el enemigo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar sin cesar. Algo que para este tiempo, hermanos, algo que para pleno siglo XXI la iglesia dejó de orar. La iglesia se preocupa por hacer cualquier tipo de cosas. Se preocupa por todo, menos por orar. Han dejado la oración, o hemos dejado la oración, más bien, me incluyo, hemos dejado la oración. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? Si estamos orando por nuestros pastores, así como en la iglesia primitiva oraba sin cesar por Pedro, por su líder. Nosotros sí estamos orando por nuestros pastores, estamos orando por los líderes. Vea que la manera más correcta de trabajar, la manera correcta de trabajar en la iglesia, ¿cuál es? Que la iglesia y la congregación oren por su pastor y oren por sus líderes, y los líderes y los pastores oren por la congregación. El Señor Jesucristo lo dijo: orad los unos por los otros, porque la clave de todo está ¿en qué? En la oración, hermano. Sin oración no hay nada, absolutamente nada. Usted puede tener todo en la iglesia, pero si no hay oración no hay nada, hermano. Todo, para que las cosas funcionen correctamente según el orden de Dios, todo se mueve por oración, hermanos. Todo se gana a través de la oración, hermanos. Orar los unos por los otros. Vea que, hermanos, si vamos a la palabra de Dios, los grandes, por decir, como Pablo, como Pedro, pedían oración a sus hermanos. Si estos pioneros, por decirlo así, como Pablo, o estos pioneros como Pedro, pedían oración. Estos patriarcas del evangelio, por decirlo así, estos gigantes del evangelio, nosotros que hasta ahora en comparación a ellos estamos en pañales, imagínense. Y si ellos pedían oración, ¿cuánto más nosotros no debemos de pedir oración? Que ustedes oren por nosotros y nosotros orar por ustedes. Hermanos, vea, vamos a Efesios capítulo 6. Bueno, vamos primeramente a Romanos 15:30. Dice: pero os ruego. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, cuando le escribe a los romanos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y así sucesivamente. Siempre Pablo, en sus 14 cartas paulinas que escribía, siempre se enfatizaba y pedía oración. Acá esto me sorprende, pero
Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo, para predicar, decía: os ruego que oren por mí, para que cuando yo hable con denuedo, para que el Señor me llene de nuevo. Pablo, antes de emprender un viaje misionero, lo primero que hacía era convocar y que la iglesia oraran por él. Todo se movía a través de la oración, hermanos, cosa que hoy en día hemos desechado la oración, hermanos. Hemos desechado la oración, hermanos. Ya no oramos ni por nosotros mismos muchas veces, no oramos ni por nuestras familias, mucho menos vamos a orar por la iglesia donde tú te congregas. Ore por su pastor, ore por sus líderes, hermanos. Los que más necesitan oración son ellos. Mire, vea esa historia que nos narra acá la Biblia, cómo el enemigo usa a hombres influyentes en la política para perseguir a la iglesia. En este caso, el enemigo, el diablo, usó a Herodes Agripa, líder político, no religioso, sino político. ¿Para qué? Para matar a los cristianos, para encarcelar a los líderes. Aquí no encarceló, aquí mató a Jacobo, un discípulo del Señor Jesucristo, y encarceló a Pedro, a otro discípulo, a otro gran maestro y líder de la iglesia en el primer siglo. Si ve a quién ataca, a los líderes, hermano, a la iglesia, a los pastores. Y nosotros, hermanos, yo con el corazón en la mano, yo digo: ¿cuál fue la última vez que has orado por tu iglesia? ¿Cuál fue la última vez que has orado por tu pastor, por tus líderes? Hermanos, muchas veces nos reunimos como iglesia para hablar más del líder, para hablar más del pastor. O sea, invertimos más tiempo en hablar mal de ellos, en destruirlos, que en orar por ellos para que el Señor los ayude, para que el Señor los guarde de que se desvíen. Pablo, siendo tremendo líder, siendo tremendo apóstol, siendo tremendo siervo del Señor, pedía oración a sus hermanos, por él. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice: y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, por todos los hermanos. Orar los unos por los otros. Y dice el 19, vea: y por mí. ¿Quién está escribiendo aquí? ¿Quién escribió la carta a los Efesios? Pablo. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sí ve por qué tenemos que orar? Pablo pedía oración y súplica para que Dios lo llenara a través de su Santo Espíritu, para que cuando él hablara con denuedo y con poder la palabra. Cuando Pedro hablaba con denuedo y con poder, muchos se convertían, porque no eran ellos, era Dios a través de ellos, era el Espíritu Santo a través de ellos. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque había una iglesia que oraba por ellos. Dice que oraba sin cesar por ellos. Y nosotros no oramos por los pastores, hermanos. Y los que más necesitan, todos necesitamos de Dios, amén. Yo necesito de Dios, usted necesita de Dios, pero los que más necesitan son ellos. Son ellos, porque son los más atacados, son los más perseguidos, son el blanco de Satanás. Hermanos, ¿por qué tenemos que orar por nuestros pastores? Por tu pastor, para que Dios tome el control de él y que lo que vaya a enseñar, enseñe conforme el Espíritu de Dios. Lo que vaya a predicar, predique conforme el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que orar por ellos, para lo que ellos nos vayan a enseñar a nosotros, lo enseñen conforme a lo que está escrito, conforme al Espíritu de Dios.
Por eso Pablo dice, y por mí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, y velando en ello con perseverancia. No es solamente orar, hoy oro por el pastor y ya, o vengo el viernes y oro. No, es en todas sus oraciones, hermano. Que nunca falte orar por el pastor, orar por los pastores, orar por los siervos, orar por los líderes y orar por la iglesia donde Dios nos ha puesto, sea de la denominación que sea, pero oremos. Dice, con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, los apartados, los sellados por el Señor. Y dice el 19, vuelvo y lo leo, y por mí, ¿quién habla acá? Pablo, el apóstol Pablo. Y por mí, ¿para qué? A fin de que el abrir mi boca que me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, hermano. Hoy vemos cuántos siervos de Dios que hace 20, 30 años eran tremendos siervos de Dios, que cuando hablaban cuando hablaban la palabra, hablaban con poder y autoridad, y muchos se convertían al Señor. Y hoy en día están en el mundo, hoy en día están predicando herejías, hoy en día se salieron del contexto de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no hubo una iglesia que clamara a Dios por ellos, porque no hubo una iglesia que orara por ellos. Y hoy en día están desviados, hermanos. ¿Por qué Pablo, siendo tremendo apóstol, tremendo siervo de Dios, dice, pedía oración? Porque él sabía que todo se mueve a través de la oración, hermanos. Para que el enemigo no coja ventaja, los desvíe, los tuerce. Acaba un ministerio, y acabar un ministerio no significa que le tocó cerrar la iglesia. Al contrario, muchas veces comenzó con 30, 40, 50 personas, de un momento a otro tiene 5,000. Pero ¿qué evangelio está predicando, hermanos? Se desvió, dejó la verdad por agradar a personas, para que le aplaudan, para que lo elogien. ¿Y todo por qué? Porque una iglesia dejó de orar por el siervo. Vamos a Colosenses. Vamos, hermanos, rápidamente a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Si ve que Pablo siempre se enfatizaba en todas las cartas que escribió Pablo, siempre pide oración. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Por quién? Por él y por su equipo de trabajo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo pedía ayuda a la iglesia, pedía socorro. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, decía Pablo, el apóstol. ¿Para qué? Para que la palabra corriera, para que pudiera ser expandido el evangelio. Y no solo para eso, sino oraba, pedía oración de la iglesia, de los hermanos, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque la fe no es de todos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Pablo pedía oración por él y por sus hermanos, para que no fueran confundidos. Hombres malos y perversos, o sea, quiere decir para que no se le infiltraran, para que el Señor le diera sabiduría, para que el Señor le diera discernimiento, para que el Señor le diera conocimiento de la palabra, para poder discernir el hombre de Dios y el que no es de Dios, para no caer en el juego y para no poderse desviar. O sea, hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, o sea, de los falsos. O
sea, Pablo pedía y rogaba a los hermanos que oraran por él para que el Señor le diera discernimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, hermanos. Orar, orar sin cesar. Vuelvo y lo repito. Pablo en sus 14 cartas, en las cartas paulinas, en todas, pide que oren por él y por los hermanos. En todas. Si esos hombres tremendos del Señor pedían y necesitaban oración, ¿usted qué cree que cuánto más nosotros no necesitamos oración? Ustedes que oren por mí, para que el Señor me guarde, para que el enemigo no me engañe, para que el enemigo no ciegue mis ojos, para que no me desvíe, para que guarde mi corazón, para que guarde mi corazón de la altivez, de la arrogancia, de la prepotencia, de la vanagloria. Todo eso pedía Pablo para que lo guardara, y le rogaba y le encargaba a los hermanos que oraran a Dios por él y por los hermanos. Vuelvo y leo Romanos 15, capítulo 15, versículo 30, dice: pero os ruego, hermanos, escuchen, pero os ruego, o sea, ruega, hace una súplica a la iglesia: hermanos, oren por mí. Dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, ¿Sí ve cómo Pablo le rogaba a los hermanos, le rogaba a la iglesia que oraran al Señor por él? Ellos pedían oración. Nosotros, ¿quiénes somos para no pedir oración, hermanos? Y vea lo que dice, volvemos a Hechos. A Hechos 12, capítulo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué iglesia? Lo que más me enamora de esta iglesia primitiva era que una iglesia que no se soltaba de la oración. Decía que sin cesar, ¿qué quiere decir? Que sin parar, continuamente estaban orando por sus líderes, por los pioneros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Orar por nuestros pastores, hermanos. Oremos por ellos. Hermanos, volvamos a la oración, retomemos lo que tenían, volvamos a coger esa arma poderosa que tenía la iglesia primitiva cuando empezó la oración, hermanos. Ellos soportaban, ellos salían a predicar, pero se iban tranquilos. Pero ¿sabe por qué? Porque sabían que se quedaba una iglesia que continuamente oraba por ellos. Cuando Pedro salía a predicar, había una iglesia, unos hermanos que oraban continuamente por él. Cuando Pablo salía a sus viajes misioneros, se iba tranquilo, porque tenía claro que habían unos hermanos, que había una iglesia que no lo soltaba en oración, hermanos. Por eso Pablo, cuando abría la boca, hablaba con denuedo. Él rogaba: oren por mí, os ruego, hermanos, y oren por mí, para que cuando yo abra mis labios sea palabra poderosa con denuedo. Mi parte de mi prédica es esta, hermano, que volvamos a la oración, hermanos. Mira, para los que no saben de pronto y nos están viendo por internet o les recuerdo, hermanos, mira, acá tenemos el día viernes, oración, hermanos. ¿Cuánto hace que no o has dejado de venir el día viernes? Los invito
que volvamos a la oración, que volvamos a retomar esa arma poderosa que el Señor nos ha dejado, hermano. Que oremos por nuestro pastor, hermano, que oremos por nuestros pastores, por los líderes, para que el Señor nos ayude, nos guarde. Oremos por nuestro pastor, para que, así como decía Pablo, para que cuando yo abra mis labios sea dada palabra con denuedo y con poder, al fin de conocer el misterio del Evangelio. Oremos por nuestro pastor, para que cuando él hable con poder, predique con poder, que no sea él, sino que sea Dios a través de él. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Orar por él, orar a Dios, rogar a Dios, hacer rogativas en oración continua por ellos, para que el Señor lo guarde. Hermanos, lo que más me encanta de esta iglesia es que oraba por sus líderes y ellos pedían oración. Cuando el Señor Jesucristo se iba a ir, le encargó a Pedro la iglesia, antes de que el apóstol Pablo fuera convertido al Evangelio. El Señor le encargó la iglesia. Dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces y en la tercera le contestó Pedro: sí, Señor, tú sabes que yo lo amo. Y él sabía que lo amaba porque era verdad, hermanos, porque a él no le importó que eso ya había pasado, lo que estamos leyendo ya había pasado, que Herodes Agripa lo encarcelara, lo torturara, le dieran látigo, porque lo amaba al Señor. Ahí fue cuando el Señor le encarga: si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta la grey del Señor, apacienta mi rebaño. Pero para que Pedro pudiera apacentar el rebaño que el Señor le encargaba, ¿qué tenía que hacer? Pedir oración. Pedro pedía oración, Pablo pedía oración, para que el Señor le diera fuerzas, para que el Señor lo animara, para que el Señor lo consolara, para que el Señor lo levante. Ellos pedían oración, nosotros tenemos que pedir oración, hermanos. Yo personalmente pido a ustedes que oren por mí. Yo no estoy exento de, como dijo Pablo, y también el profeta Elías lo dijo y lo reconocía: soy un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tener malos pensamientos, soy un hombre de carne y hueso, pero no estoy exento de caer, de desfallecer, de desviarme, de ser engañado. Por eso, así como Pablo pedía oración a su iglesia, yo pido que oren por mí, para que el Señor guarde mi corazón, guarde mi mente y pueda estar firme. No solo por mí, por los líderes de esta iglesia, por nuestro pastor, para que podamos cumplir la palabra donde el mismo Señor Jesucristo nos dice: orar los unos por los otros. Ustedes oran por nosotros, nos fortalecen, y nosotros oramos por ustedes. Recibimos oración y damos oración. Intercedemos. El Espíritu intercede ante Dios por nosotros, hermanos. Entonces, vuelvo y lo repito y enfatizo en esto: que realmente volvamos a la oración, hermanos. Volvamos a la oración para que, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar y estar siempre atentos, porque, hermanos, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar, hermano. Él no nos busca para consentirnos ni para darnos palmaditas en la espalda. Él busca para destrozarnos, destruirnos, matarnos, así como mató a Jacob, para encarcelarnos. A Pedro lo encarceló literalmente, a nosotros nos quiere encarcelar en el sentido simbólico, puede ser para atormentarnos, para meternos pereza, para meternos desánimo,
pero ahí están ustedes para que oren por nosotros y nosotros podamos orar por ustedes. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, porque así como en la iglesia, vuelvo y lo repito, la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva, la iglesia tuvo que enfrentarse a este líder político, perseguida por este líder malo y perverso político. Nosotros no estamos exentos a eso. Vuelvo y lo repito. Se están levantando leyes que van en contra de la palabra de Dios, en contra de nosotros los cristianos. Entonces, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos levante, nos fortalezca, hermanos, porque cada día que pasa esto se pone más difícil. Quizás nosotros, desde el punto de vista o de donde usted está sentado, quizás no lo vea tan difícil, pero miremos a aquellos hermanos que son perseguidos políticamente en otros países, hermanos. Los encarcelan y hasta los matan. Están viviendo lo que vivió Jacobo y lo que vivió Pedro. Lo están viviendo. Quizás nosotros no lo hemos vivido, pero que nos preparemos para cuando nos toque vivir eso, hermanos. Solamente el único que nos puede ayudar es el Señor. Por eso vuelvo y lo repito, como nos registra aquí el evangelista Lucas, quien escribió Hechos de los Apóstoles. Dejó plasmado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro, por su líder. Porque sabía que estaba preso. Y sabía que el único que lo podía liberar era el Señor. El único que lo podía ayudar era el Señor. Por eso les pido que oren por los pastores, que oren por los líderes y que oren por la iglesia, hermano, para que el Señor venga en nuestra ayuda y en nuestro rescate, hermano, y que el Señor nos guarde. Pero todo, vuelvo y lo repito, se gana en eso, en oración, hermanos. Hermanos, entonces, esta prédica continúa. Esta es la primera parte de la enseñanza. En la otra oportunidad que el Señor me permita dirigirme a ustedes y me dé ese privilegio, seguimos con la continuación de la prédica. Ahí ya estudiaremos Pedro es librado de la cárcel, cómo el Señor libera y liberta a Pedro, todo lo que hace y todo lo que se hizo a través de la oración. Entonces, la continuación para la próxima oportunidad, la segunda parte de esta enseñanza. Entonces, mis hermanos, los invito que nos pongamos con un corazón dispuesto para orar ante el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche primeramente te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel. Gracias, Señor, porque tú eres el único que nos puede ayudar, Señor. Como lo dijo el mismo apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro sabía y supo y vivió vivió eso en carne propia. Que fue que lo maltrataran, que lo latigaran, que lo persiguieran, que lo encarcelaran, y todo lo soportó por amor a la palabra de Dios, por amor al Evangelio. Pero también la palabra me enseña que esos hombres, como Pedro, como Pablo, estaban tranquilos también. Porque sabían que había una iglesia que oraba por ellos. Cuando ellos rogaban a sus hermanos que oraran, que intercedieran ante Dios por ellos lo hacían.
qué bonito. Se puede decir que el primer ministerio que tuvo la iglesia en el siglo I, más que la predicación, fue la oración. Porque la oración hizo de que estos hombres se llenaran de poder del Espíritu Santo y predicaran y soportaran lo que tuvieron que soportar. Entonces, el primer ministerio que tuvo la iglesia fue la oración, hermanos. Eso los llevó a predicar la palabra, eso los llevó a soportar, eso los llevó a que ellos se enfrentaran a líderes religiosos, a políticos malos y perversos. Eso los llevó a que se enfrentaran a la persecución de la iglesia. No solo que se enfrentaran, sino a que la soportaran, y el Señor los sacó en victoria. Entonces, hermanos, que realmente retomemos eso. Que no se nos olvide que el Señor nos ha dejado un arma poderosa, tan poderosa, que es la oración. Si supiéramos y entendiéramos lo poderosa que es la oración, créame que no dejaríamos de orar como estos hermanos en la iglesia primitiva lo hacían. Decía que oraban sin cesar, hacían oración, hacían sin cesar oración. ¿Qué quiere decir? Continuamente, no paraban. Unos oraban de día, otros oraban de noche, pero la iglesia permanecía orando y orando. Señor, ayúdanos, Señor, que retomemos, Señor, la oración, Señor, que retomemos otra vez esa oración, Señor. Si esos hombres, si tus siervos, como Pablo, pionero del evangelio, gigante, por decirlo así, patriarca del evangelio, pedía oración, ¿cuánto más nosotros? Ayúdanos, Señor. Inquiétanos, Señor. Inquieta tu iglesia, Señor. Inquieta nuestros corazones, Señor, a volver a la oración, Señor. Que oremos los unos por los otros, porque la clave de todo, la clave está en la oración, hermanos. La clave está, ¿sabe cuándo somos grandes? Cuando nos postramos a los pies del Señor, hermanos. Cuando reconocemos que somos débiles y única y suficientemente dependemos es del Señor. Ahí somos grandes, cuando nos vamos a los pies de Cristo y nos entregamos. Heme aquí, mi Señor, heme aquí, aquí estoy. Ayúdanos, levántanos, vivifícanos, enséñanos. Enseña a tu siervo, Señor. Guarda a tu siervo, Señor. Guarda a tu iglesia. Guarda a tu iglesia, Señor. Guarda a cada hombre y mujer que te sirve con amor. A cada pastor que solamente quiere agradarte, Señor. Nuestro pastor Luis Melo, Señor. Oramos por él, para que tú lo levantes, para que tú lo vivifiques, para que tú lo guardes, para que tú, Señor, cada día oramos como iglesia. Hoy oro por él y oramos como iglesia, Fuente de Amor a las Naciones, por nuestro pastor. Oramos para que sea lleno de su Santo Espíritu, como dijo Pablo, a fin de que cuando él abra esos labios, hable con denuedo y con poder la palabra, y sean revelados el misterio del Evangelio. Oramos por él, para que tú lo guardes, para que tú, Señor, lo cubras con tu sangre preciosa, Señor. Y no solamente por él, sino por cada pastor en Bogotá, en Colombia y a nivel mundial. Por esos pastores, Señor. Y, Señor, dale un sentir a tu iglesia, que vuelvan a la oración, Señor. Que oren por sus pastores, Señor. Ayúdalos, porque muchas veces los dejamos solos y desprotegidos. La iglesia ha dejado a los siervos solos y desprotegidos. Los hemos dejado a las anchas para que el enemigo haga y deshaga con ellos. Porque los soltamos, no dejamos de orar por ellos. Porque, hermanos, cuando uno ora por los siervos, la oración se convierte en un círculo,
protector alrededor de ellos. Es la oración, hermanos. Todo se gana a través de la oración y se mueve es por la oración. Porque la oración conmueve el corazón de Dios y Dios actúa, hermanos, en su iglesia, actúa en sus siervos, actúa en su pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta bendita y hermosa palabra, Señor. Y gracias por este mensaje y gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga grandemente, hermanos, y como les vuelvo y les repito, este mensaje continúa. Entonces, más adelante, cuando Dios me dé la oportunidad de volver a dirigirme ante ustedes, seguimos con esta segunda parte de la enseñanza. Entonces, mil bendiciones y Dios los bendiga. Y les recuerdo, hermanos, oremos los unos por los otros, porque la clave está en la oración. Mil bendiciones. Dios los bendiga.